Muy bien. En la clase de hoy, lo primero que voy a hacer es repasar un poquito los elementos que les pedí que utilizaran para la actividad de la unidad 3. Lo voy a estar mostrando con el VS Code y por supuesto la idea es que podamos resolver las preguntas que tengan. Eh, pero después también quería ver si puedo aprovechar y meterme en algunos temas que en realidad van a trabajar en la próxima unidad, de la unidad 4. Pasa que, como seguramente ya saben, y si no, lo voy avisando de todas maneras después en el foro lo voy a reforzar, el jueves que viene es feriado aquí en Argentina, así que no vamos a tener la clase. Por lo tanto, quería en esta clase ver si puedo mostrarles un poquito algunas cosas que van a aparecer en la próxima unidad y que quería que tuviéramos la oportunidad de verlas así a pantalla viva, por así decirlo. Pero bueno, antes de eso, como les decía, quiero arrancar primero repasando un poco lo que son los contenidos de la unidad 3 y principalmente respondiendo las preguntas que ustedes tenían. Juan, en tu caso, por ejemplo, recuerdo que había una pregunta que tenía que ver con las notes, así que ahora después de este repasito breve, volvemos sobre eso y me explicas bien y lo vemos. Bueno, por supuesto que si surge alguna otra duda en el transcurso de la clase o alguien más tiene alguna duda respecto del ejercicio o alguno de los contenidos, también lo vemos. Bueno, vamos comenzando entonces con el VS Code. Ya les voy a compartir la pantalla. Voy a compartir pantalla completa y me voy a ir al VS Code. Muy bien, lo que estamos viendo entonces acá sería el texto con el que venimos trabajando tal cual quedó, digamos, desde el ejercicio 2. Este sería, si se acuerdan, en la carpeta esa de ejercicios de ejemplo, yo ya les subí el ejercicio 2, este sería ese archivo. Acá, yo, y vamos entonces a seguir hoy con lo que son los elementos nuevos. Yo acá ya hice algo como para facilitarme un poco y no tener que andar mirando el PDF a medida que hago el trabajo para que no se haga tan lento en la clase, que es cortarme ya los renglones donde cortan en el texto de la revista. Y yo me había olvidado el lunes de subirles el PDF de la revista porque no me di cuenta. Claro que ustedes van a tener que ver eso para determinar dónde cortan los renglones. Así que ya hoy les subí el PDF completo de la revista, así que ahí pueden buscar en las páginas 21 y 22 y este texto, y luego el que vamos a trabajar para la actividad final del módulo, que también van a necesitar entonces ver el texto original para ver esto de dónde aparecen los cortes de página y de renglón. Así que empecemos por ahí. El corte de página, verán que yo acá me lo marqué con un texto, pero bueno, esto en realidad no va, ¿sí? No tengo que agregar texto que no va. Acá lo que va es el elemento de tail que sirve para esto, que recordarán que es el elemento page beginning, ¿sí? PB significa entonces page beginning y justamente eso en inglés es el comienzo de página. No tengo mayúscula, por eso no me está tomando bien. Ahí está. Entonces voy a poner el elemento PageBeginning y recuerden que es lo mismo, ¿sí? Poner la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, una al ladito de la otra, que usar este elemento vacío que tiene la barra, perdón, no al principio, sino al final del nombre del elemento. Es, como les decía, una especie de abreviatura, tanto de la etiqueta de cierre como la de apertura. Un momento que a la sala y seguimos. Muy bien, entonces, además de marcar el comienzo de las páginas, les pedí que agregaran un atributo marcando el número de página. Esto, para agregar atributos, recuerden que se tienen que venir justo acá antes de la aspa de cierre, agregar el espacio y ahí pueden introducir el nombre del atributo. Perdón, en este caso acá, porque es antes de la barra inclinada.
Fíjense que entre las recomendaciones que me da Scholarly a partir del esquema ya aparece el atributo que yo les pedí, el de número, así que lo puedo seleccionar. Al seleccionarlo automáticamente se me puso el nombre del atributo, el igual, las comillas, e incluso el cursor se dispuso ahí entre medio de las dos comillas, donde tengo que escribir el número de página. En este caso la 22. A ver, denme un momento que voy a silenciar el micrófono. Ahí está, no tenemos ruido de fondo. Muy bien, eso respecto entonces a el corte de página. Ahora vamos a ver lo que sería el corte de líneas. El corte de líneas también es LB, digamos, también es en este caso la L de línea, line, pero en realidad acá line LB no significa line beginning, como en el caso de page beginning, sino line break, o sea, donde la línea se corta. Yo la puedo poner tanto en el renglón acá, o la puedo poner en el comienzo del renglón acá, es lo mismo, ¿sí? En términos de tape. Pero lo importante de esto es que puedo, no es obligatorio, pero puedo utilizar un atributo break para indicar si la línea termina, si la palabra, digamos, que comienza aquí, comienza realmente aquí o si viene de la línea anterior. Si pongo yes, eso significa que efectivamente aquí comienza la palabra. Y si le pongo no, como aquí, que tenemos por consiguiente, ¿sí? En realidad lo que tenemos es un renglón cortado, entonces yo aquí puedo poner line break, le puedo poner el resultado no. Fíjense que acá me está tirando un error de formación porque, ¿qué pasó? Yo acá en vez de poner el line beginning como una etiqueta vacía, ¿no? Con la barra inclinada al final, lo puse simplemente como una etiqueta de apertura, entonces me está faltando la edición. Si lo pongo así como etiqueta vacía, se soluciona el problema. Y así yo tendría que ir haciendo lo mismo para cada uno de los renglones, ¿no? Para ahorrar un poco de tiempo vamos a hacer así. En el caso de los que empiezan, salteo uno que viene del renglón anterior. Y me copio, ya tiene el atributo como yo lo quiero, para ahorrar tiempo. Estas son estrategias, se pueden escribir de distintas maneras, pero bueno, uno va buscando lo que le resulta más cómodo. Entonces ahí tenemos lo que serían los elementos de la disposición del texto en la fuente original, donde se cortan las páginas, donde comienzan los renglones. Desde ya que si me quieren hacer alguna pregunta, sí, me avisan, me escriben por el chat, abren el micrófono y me dicen, sí, no tengan problema. Yo voy avanzando, pero si en algo quieren que pare o que lo volvamos a revisar, me dicen. Vamos entonces con lo que sería la regularización barra corrección del texto. ¿Qué pasa? Como estamos trabajando con un texto, esto es un texto moderno, ¿no? No es un texto premoderno, no es un texto manuscrito ni nada de eso, que tiene sus propias problemáticas que son bastante más complejas, pero sí estamos con un texto bastante temprano en la historia todavía de la imprenta, o por lo menos anterior al siglo XX, y nos encontramos con que hay algunas convenciones ortográficas que nos resultan bastante ajenas para el español de hoy en día. Por ejemplo, la tildación, ¿sí? De vocales en caso de monosílabos. Por ejemplo, acá la preposición a, que aparece tildada, que eso es algo que en el español escrito de hoy en día no vamos a encontrar, pero que era más común en la época en la que se publicó la revista. En esos casos, cuando lo que estamos haciendo es regularizar una forma de escritura que en una época
tenía una determinadas características y que hoy en día queremos presentar al lector con un aspecto más reconocible, por así decir, vamos a usar las etiquetas de ORIG y REG. A ver, dame un minuto que voy a ver que alguien está queriendo unirse a la llamada. Vamos a permitirle. Bien. Continúo entonces con lo que les estoy explicando. Una forma fácil, por así decir, o la más corta, la más económica, sería simplemente cambiar, acá la A con tilde la cambio por una A sin tilde, y marcar que estoy haciendo una regularización con el elemento reg. Simplemente marco que acá hay una regularización. Esa sería, como les digo, la forma económica, perfectamente válida, pero pónganle que ustedes están haciendo un trabajo más pegado a la fuente, ¿no? Más de crítica textual, donde todos estos trabajos de regularización quieren dejarlos más registrados. O sea, quieren regularizar, pero también quieren de alguna manera dejar registrado cuál es el uso de la forma original. En este caso podemos usar el elemento choice. Podemos marcar entonces la tildada con el elemento original, o sea, en el original aparece de esta forma. Agrego la forma regularizada, voy a copiar de aquí, y esas dos formas las voy a encerrar en un elemento choice. De esa forma van a quedar codificadas ambas variantes, la variante original y la variante regularizada. Y cómo eso lo va a ver luego el lector en una edición digital va a tener que ver con todo el proceso posterior de procesamiento en el cual uno elige cómo se recuperan estas etiquetas que estamos marcando. Es un proceso del cual hoy voy a hablar muy poquito, me voy a meter como en la primera punta como para presentárselos, pero que en realidad escapa un poco a lo que vamos a ver en este módulo, porque nosotros vamos a aprender a codificar con tape, pero después este proceso sigue con lo que se hace con ese tape, y ese tape después se transforma en un archivo HTML y ese archivo HTML a su vez después se presenta en una página web con determinadas características gráficas, ¿no? Que nos dicen si acá lo que vemos es la versión regularizada, si lo que vemos es la versión original, si las vemos las dos, si hay algún tipo de botón que me permite intercambiar entre una y otra. Todo eso tiene que ver con la construcción posterior. Pero en el caso de la codificación TAI, si yo quisiera dejar registradas entonces todas estas acciones de regularización, podría hacerlo tranquilamente con este conjunto de etiquetas de choice, orig y reg. Ahora bien, además de usos ortográficos diferentes, dale. Sí. Ya hay otro conjunto de etiquetas, hay todo un módulo de la TAI, que es el de Text Critique, el de crítica textual, que tiene todo un conjunto de elementos justamente pensados para dar cuenta de este tipo de problemáticas. Principalmente, si bien obviamente en el caso de impresos eso también sucede, ¿no? Sabemos que hay diferentes versiones y diferentes tiradas y entre una misma tirada se producen diferencias también, pero esa cuestión de las variantes obviamente se exacerba muchísimo más cuando se están editando textos que originalmente sobreviven en forma manuscrita, ¿no? Donde la variante textual, como les digo, se dispara mucho más. Y para todo ese tipo de fenómenos está todo este módulo de crítica textual que tiene, además de estas etiquetas que estamos usando nosotros, de regularización, corrección, choice, otras más que permiten toda esta estructura de diferenciar
diferentes o textos fuente o diferenciar incluso diferentes manos dentro de un mismo texto. Hay mucha más granularidad y elementos que se pueden usar para eso, pero bueno, nada, es cuestión de sentarse, meterse y empezar a explorar en las guías directrices qué es lo que sirve para determinadas cosas, ¿no? Como que hay que ver un poco la fenomenología del texto que uno quiere anotar y en base a eso ir a las guías directrices y ver qué conjunto de elementos de TEI son los que me sirven para eso. ¿Entiendes? Bien. Bueno, justamente hoy vamos a ver un poco cómo seleccionar otros elementos de TEI, ¿no? Para agregarlos a nuestro esquema, porque hasta ahora ustedes están trabajando con el esquema que yo les di, que tiene algunos elementos y otros no, y eso es un poco arbitrario, tiene que ver con lo que yo necesitaba que ustedes tuvieran, pero hoy les voy a mostrar cómo sería crear sus propios esquemas en el caso de que ya quieran empezar a experimentar con otro tipo de elementos. Pero vamos por partes, ya llegaremos a eso. Bien, eh, decíamos entonces que tenemos este conjunto de etiquetas para lo que son las regularizaciones, que si no se pueden poner de esta forma más resumida. La otra opción que les decía entonces es que lo que tengamos no sea una regularización, sino la corrección de un error. En este caso, por ejemplo, hay una palabra que es esta de jefes, que aparece con G, que hoy en día se escribe con J, y justamente en el foro hoy alguien me preguntaba por este caso particular, y yo contestaba que acá me parece que en realidad esto es una regularización, porque esto me parece que no es un error, es justamente un caso de cómo la ortografía fue variando con el tiempo. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, que en el ejemplito TEI, el primer archivo TEI que yo les di para que se bajaran, que estuvimos viendo en la primera clase, aparecía Andaluía en vez de Andalucía. Eso sí era claramente un error del armado, ¿no? De los tipos. En la placa de la imprenta se comieron un tipo y quedó eso. Y ahí sí lo que tenemos no es una regularización, sino una corrección. El procedimiento es muy similar a lo que vimos en este caso, que se usa el choice. La única diferencia es que en vez de orig y reg, se van a utilizar sic, que es como está literalmente en el texto fuente, y cor, que es la versión corregida. En este caso, como decía, sería más apropiado para jefes regularizarlo más que corregirlo, pero solo para mostrar las etiquetas vamos a corregir. Entonces, ¿qué hago? Opción corta, simplemente pongo que acá hay una corrección y lo corrijo. Opción un poco más elaborada, perdón, estoy escribiendo en cualquier lado. Acá. Pongo la versión incorrecta también, o la versión original, la marco con SIC y luego selecciono las dos opciones con todas sus etiquetas de apertura y de cierre y todo eso lo meto dentro de un elemento choice. Exactamente igual que lo que vimos antes con reg, pero solamente cambian los elementos. Cuando utilizo SIC y core y cuando utilizo orig y reg, es una decisión que tiene que ver con mi tarea de editor, no con mi conocimiento de TEI, sino con mi conocimiento de la lengua y de las prácticas textuales del texto con el que estoy trabajando. ¿Sí? Yo para saber si jefes con G es un problema de regularización ortográfica o un error de tipeo, necesito conocer los usos tipográficos de ese contexto, de esa época. ¿Sí? Por eso ese sería el lado humanista de las humanidades digitales, por así decirlo. Bien, sigamos entonces con el siguiente elemento que les había... Sí, dime. Sí,
Sí, eso es una funcionalidad que añade el Scholarly XML. Una vez que tenemos instalado el Scholarly XML y el archivo está correctamente enlazado, por así decir, al esquema, es decir, cuando el Scholarly nos está diciendo si es válido, si está bien formado, podemos con el atajo Control E seleccionar una palabra. Por ejemplo, acá quiero poner regularizar, ¿no? Ahí está, A con tilde. La selecciono, la pinto, pongo Control E y acá arriba tendrías que estar viendo que me aparece un cuadrito de texto donde yo escribo el nombre del elemento. Acá, por ejemplo, el elemento que voy a poner es reg, así que escribo el nombre nada más, sin ninguna aspa, sin ningún signo especial. Le doy Enter y automáticamente la extensión me crea la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Confirmame si lo puedes hacer. A ver, debe ser que o no tenés la extensión o no tenés el esquema. Vamos a hacer una cosa, te voy a dar permiso para que vos compartas tu pantalla, así me mostrás el VS Code, así veo qué puede ser que está pasando. ¿Te tengo que dar permiso? Creo que podés. A ver, decime si podés. Si no, la... Claro, claro, claro. ¿Y no te permite toda la pantalla? No pasa nada. A ver. Ok. Veo que te está validando, así que con control E, ¿no te aparece arriba vos? Sí, control E. Ahí escribís y al dar enter te tendría que aparecer a esta. Bárbaro. Bueno, muy bien. Permiso, quito tu pantalla. Ahí está. No, por nada. Bueno, muy bien. Continúo entonces en el VS-Code. Dame un momento que vuelvo entonces a compartirles. Y estamos de vuelta aquí. Bueno, muy bien. Me falta entonces un elemento más que quería que viéramos por hoy, que es este elemento name, que es interesante porque ahí ya estamos marcando algo diferente que todo lo que veníamos marcando hasta ahora, porque hasta ahora veníamos marcando, digamos, el texto, un poco hablando de cómo ese texto aparece presentado en la fuente impresa, ¿no? Estamos diciendo, bueno, aquí se corta el renglón, aquí empieza una página, aquí esto estaba de tal manera, pero yo lo regularizo de tal otra. Pero con el elemento name, lo que estamos marcando ya es otra cosa, que es, por así decir, el aspecto semántico del texto. Ya estamos diciendo, esta palabra no es cualquier palabra, tiene un significado particular, es un nombre propio. Y además vamos a indicar si es un nombre propio de persona o si es un nombre propio de lugar. Por ejemplo, acá si marcamos Venus, vamos a usar entonces el mismo atajo, el de control E, le pongo el elemento name, me crea las etiquetas, perfecto, ya lo tengo marcado como un nombre. Pero vamos a ir más allá y le vamos a indicar si es una persona o un lugar. Y eso lo vamos a marcar con el atributo type. Fíjense que hay muchos atributos que yo podría poner aquí. Todos estos que me sugiere el VS Code son todos atributos válidos que pueden ir dentro del elemento name.
Acá voy a elegir type porque es el que les propuse y el que me parece apropiado en este caso, ¿sí? Pero todas estas son opciones válidas. Y acá vamos a poner cualquier type, cualquier valor para el atributo type va a ser válido en este caso, porque el esquema no me pide ningún atributo, ningún valor en particular. Solo me pide que haya un valor, no lo puedo dejar así en blanco, fíjense que ahora que está en blanco me dice que no es válido. Tengo que introducir un valor y puede ser que haya algún tipo de especificaciones para cómo tiene que ser ese valor, pero en este caso es abierto, es libre. Yo puedo poner persona, puedo poner, si quisiera, deidad, ¿no? Pensando que Venus no es, en este caso, una persona, sino un ser mítico más bien. ¿De qué depende eso? Bueno, de los objetivos de mi proyecto, de los propios límites que yo me pongo en mi marcado. ¿Qué es lo que voy a marcar? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene en este texto? Y a partir de eso, lo que voy a elegir. En este caso, yo les pedí que marcaran persona o lugar, así que me voy a atener a eso y lo voy a marcar como persona. Y hay un atributo más que habíamos visto en la unidad, que es el atributo ref. El atributo ref me va a permitir indicar una referencia canónica. Cuando me refiero a una referencia canónica, esto significa una referencia de tipo informática, ¿sí? Algo que la computadora pueda leer. Muchas veces en inglés se usan las frases human readable o machine readable, ¿no? Lo que puede leer un ser humano, lo que puede leer una computadora. Acá en el elemento ref, a mí lo que me interesa es lo que puede leer la computadora. Así que voy a tratar de darle un identificador del tipo de los que pueden ser procesados informáticamente. En este caso lo que vamos a usar es una URL que vamos a sacar. Yo les había propuesto usar BIAF. Vamos a ir a BIAF. BIAF es un directorio de autoridades, no es el único. Sí es uno de los más extensos porque reúne justamente varios directorios de diferentes instituciones. Pero, como les digo, no es el único ni la única forma de conseguir referencias canónicas. Pero bueno, para nombres de personas y de lugares nos va a servir bastante. Si yo pongo a buscar Venus, van a ver que no me aparece ninguno, pero eso está mal. A ver por qué. Voy a estar buscando donde no tengo que buscar. Vamos de vuelta, Venus. Ahora sí. Fíjense que en principio me aparecen un montón de entradas. Si yo plazo, van a ver que son muchísimas. Y no todas tienen que ver con lo que yo estoy queriendo marcar. Yo estoy marcando acá la diosa Venus y fíjense que me aparece la referencia a Leopold Sacher-Masoch, que escribió la Venus de las pieles y por eso me la está recuperando, porque aparece Venus en sus metadatos por ahí. Y tengo varios autores que no conozco, pero si me voy para abajo y tengo un poco de paciencia, voy a terminar encontrando una entrada más. Venus grupo musical, Venus planeta. ¿Sí? Fíjense que esto podría ser porque el planeta y la deidad muchas veces se asimilan, ¿no? Pero creo que hay todavía una entrada más específica, si yo mal no recuerdo, así que la voy a buscar. No la estoy encontrando. Me voy a conformar entonces, como les decía antes, con esta Venus planeta. Y acá, si se fijan, aquí abajo donde dice permalink, tengo esta dirección, que es esta dirección abreviada. Fíjense que es parecida a esta, pero solamente
tengo la raíz. Este es el identificador permanente, ¿sí? Esto yo me lo puedo llevar, copiarlo en mi ficha Take como valor del atributo ref, y de esa manera me queda referenciado en una base de datos el nombre Venus, ¿sí? Lo mismo se pueden hacer con los diferentes nombres que vaya encontrando, siempre y cuando los puedan encontrar en una base de datos como VIAF o alguna otra similar. Bueno, muy bien. Decime. Sí, porque en realidad cuando entré por primera vez, lo que hizo mi navegador fue mandarme una pestaña de VIAF que yo se ve que usé bastante seguido, que era la entrada de Buenos Aires. Cuando quise buscar desde ahí, no encontró, se ve que tenía que ir al directorio raíz y volver a buscar. Ese es, creo yo, el problema que hubo. No, pero si ustedes entran directamente al sitio de VIAF, yo porque en realidad empecé a escribir VIAF en mi navegador, le di enter y automáticamente me mandó a una entrada. Pero si ustedes entran acá, viaf.org, que es la página principal, y buscan acá, les tiene que aparecer todos los ítems. Sé que yo acá tenía algo seleccionado diferente. Para poner un marcador con recogito, en realidad, cuando vos me decís un marcador, estaríamos hablando de estos identificadores, ¿no? Como en este caso el permalink. Exacto. Bueno, veamos cómo sería en recogito. En realidad ahí lo que vas a poner es el identificador de la entrada del gazetteer. A ver si te lo puedo mostrar, está un poco lento. Del gazetteer. Recogito, si recuerdan, cuando empezaron a ver recogito, en realidad lo que hace es recuperar bases de datos de sitios geográficos, que esas bases de datos son los gazetteers. Por ejemplo, un gazetteer es GeoName. GeoName es una base de datos de entradas de lugares geográficos. Otra puede ser Pleiades, ¿no? GeoNames está dedicado a nombres del mundo moderno. Pleiades está dedicado a nombres del mundo antiguo. Y así Recogito va trabajando con diferentes gazetteers para que vos puedas hacer esa anotación en la cual le marcas las coordenadas de un lugar. Mira, no me está cargando Recogito, a ver si puedo entrar, si no, directamente a GeoNames. Eso es un gazetteer. Un gazetteer, tendrías que ver dónde está alojado el gazetteer, la dirección, yo ahora no me la sé de memoria, y si no, entrar directamente desde Recogito. Mira, acá por ejemplo, yo estoy en la base de datos de GeoNames, ¿no? Que este es uno de los gazetteers que levanta Recogito. Si yo entro acá a Buenos Aires, voy a encontrar entre toda la información que me da un enlace permanente. A ver, ¿dónde me lo da? Es esto, es esto de acá. Sí, pero me llama la atención que no me lo muestre con toda la dirección, pero bueno, yo ya sé cómo se lleva esto. En realidad lo que yo tendría que hacer es llevarme esto de acá. Así como en VIAF, ¿se acuerdan que cuando yo ponía, vamos a poner cualquier Buenos Aires? Las diferencias son, claro, el tipo de información que reúne. En VIAF básicamente lo que reúne son nombres propios de todo tipo. Ah, bueno, voy a entrar a cualquiera para no perder tiempo buscando, que no es el objetivo.
digo ahora. Pero ves que vos acá en BIAF también tenés lo mismo. Tenés una raíz, que es el directorio, y el identificador permanente, que es este número. Y después tenés un sufijo que es más informativo. Si yo saco todo esto y me quedo con la raíz nada más, me manda exactamente a la misma entrada. ¿Ves? Si yo esto lo abro en una pestaña nueva, me lo va a abrir, no necesito lo otro. Ese es el identificador permanente. El sufijo es información agregada. Y acá con GeoNames lo mismo. Si yo me llevo el identificador permanente y lo coloco, ¿no? Digamos que acá tuviera Buenos Aires, L en el texto, y quisiera marcarlo con este identificador permanente, lo mismo. Lo voy a marcar como un nombre, le voy a poner que el tipo es lugar, y le voy a poner la referencia, el identificador permanente que nos acabamos de llevar. Esto sería una forma alternativa de referenciar un lugar con la entrada de un gazetteer en vez de con la entrada de BIAF. Son diferentes bases de datos, nada más. Bueno, muy bien. Antes de pasar a otra cosa, quería ver si alguien más quiere preguntar algo de lo que son los elementos que hay que usar para la actividad, algún contenido de la unidad 3 que les haya quedado alguna duda. Juan, vos algo en el chat me habías puesto que si querés también lo podemos ver ahora. Ustedes me dicen. Sí, ok. Sí, ¿el error que te salía, que era un error de validación o era un error al intentar convertir esto en un HTML, digamos? Error de validación. Es raro porque no debería. A ver, vamos a ver un poquito cómo sería introducir la nota con lo que es ref, node, ¿no? El sistema que les mostré yo, a ver si en algún momento hago algo diferente y vemos por ahí qué pasó. Ponele que le quiero poner la nota a Venus, ¿no? Y le pongo acá abajo la nota 1, Venus, diosa Roma. Cualquier cosa, ¿no? Algo así bien sencillo. Entonces, primero marco la referencia en el cuerpo del texto con ref. Esta es la referencia. Ahora vamos a ver cómo enlazarlo a la nota. Vamos por partes. Después marco la nota como nota. ¿No? Eso es lo básico. Ahora, la referencia para yo poder enlazarla a la nota le tengo que dar, primero que nada, un XML ID. Una identidad, ¿no? Que me va a permitir referenciarla. Esta va a ser la nota 1, N1. Esa va a ser la identidad que yo le doy. Y para referenciar acá que la nota esta corresponde a la referencia esa, voy a usar target. Y el valor del atributo target va a ser el valor del atributo XML ID que le di a la referencia, pero siempre con el numeral primero, para indicar que estoy indicando un ID XML. En este caso, N1. Y además, para que esa relación sea mutua, no solo que la nota apunte a la referencia, sino que la referencia también apunte a la nota, voy a hacer el proceso inverso, darle un XML ID, ahí está,
XML ID va antes del target, por eso no me lo estaba sugiriendo. Un XML ID a la nota, que va a ser, no, esto está mal. Nota 1 debería ser para la nota. A la referencia 1 le vamos a poner R1, que es para la referencia, si es más lógico. Si no, no va a tener sentido. A la nota le ponemos nota 1. Y aquí, a la referencia, entonces le pongo un target que es numeral nota 1. Y ahí, dentro de lo que es el tape, fíjate que me lo marca como válido, lo que tengo es la nota enlazada con la referencia. Ahora, vos además me decís que querés poner una URL, que es el enlace de qué, de dónde sacaste la información de la nota. Sería, bueno, ahí tenés varias cosas, porque podrías ponerlo como un atributo, pero en realidad si vos querés que esto después, estás pensando que esto es para una edición digital, ¿no? Y que esto después lo va a agarrar un lector, vos en realidad querés que ese enlace el lector lo vea. Es decir, vos no querés que lo lea la computadora solamente, vos querés que el lector lo vea, que eso forme parte del texto. Y para que forme parte del texto de la nota, quizás lo más apropiado sería escribirlo como contenido de la nota. Disponible o recuperado de, o como uno le quiera poner, puntos y el enlace. Eso sería una opción. Pero ¿me entendés por qué lo pienso de esta manera? Porque de esta manera después, si esta es la nota que lee el lector va a poder recuperar ese enlace. Yo no necesito que lo recupere la máquina, necesito que lo recupere el lector. Pero ¿por qué es este ejemplo? Exacto, pero ¿por qué es este ejemplo? Insisto, no es que el método que vos usaste está mal o que no hay que usarlo. Todo depende los métodos de take que uno usa, o sea, todos tienen que ser válidos. Eso es como el primer paso que tenemos que cumplir. Pero una vez que algo es válido, después hay que ver si es lo que a mí me sirve para el objetivo más en términos de lo que estoy haciendo con el tape, más que con el tape por sí mismo. No sé si es claro a qué me refiero. Exacto, exacto. Ah, en los espacios en el valor de los atributos, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, sabes que justamente hoy estaba mirando una página que les quería mostrar ahora. De hecho, ahora quiero antes de que se me termine el tiempo del Meet, mostrárselos aunque sea rapidito. Y estaba viendo que algunas funcionalidades no están funcionando bien. Es una página que depende del consorcio de Tape. Así que es muy probable que estén haciendo alguna actualización o haya algún problemilla ahí de servidores relacionados con los servidores del consorcio de Tape que esté generando estos problemas. No sería raro, no sería raro. No es la primera vez que nos pasa que queremos trabajar con Tape Publisher y tenemos algún problemita. Generalmente se resuelven en un par de días. Generalmente se hace una actualización que están llevando a cabo, algún trabajo de mantenimiento, pues vuelve. Pero sí, no es raro que pase eso. Bueno, bien, antes de que pase a lo de la unidad 4 que les quiero mostrar, aunque sea un poquito rápido, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No quiero que nadie se quede igual con preguntas en el tintero. A ver, creo que me están escribiendo. No, me queda poco tiempo.
Bueno, vamos entonces a mostrar lo que les iba a mostrar. Ya saben que si me quieren preguntar algo me interrumpen y me dicen. Pero les quería presentar así rápidamente lo que es la plataforma Roma. La plataforma Roma es una plataforma que van a estar viendo en los contenidos del próximo. Perdón, que me vengo para acá, pero creo que me llegó un mensaje que me había llegado medio retrasado. Les decía, en la próxima unidad, la unidad 4, van a ver cómo utilizar esta plataforma para crear sus propios esquemas. Si bien ahí tienen un montón de capturas de pantalla y el paso a paso, no creo que tengan dificultades porque además no es particularmente difícil, pero quería presentárselas y que la vieran en vivo por lo menos una vez, cómo sería empezar a crear un esquema en esta plataforma. Entonces, van a ir con el enlace, si alguien me quiere ir siguiendo, yo ahí les pego el chat para que lo puedan ir abriendo también. Y se van a encontrar con esta pantalla de entrada, en la cual lo primero que voy a hacer es cambiar el idioma, que por defecto viene en inglés, pero se puede poner en español. Para este ejemplo lo vamos a poner en español. Y acá tengo dos opciones. Seleccionar ODD. ODD es el formato de archivo que contiene toda la personalización de nuestro esquema. Es decir, seleccionar un ODD a partir del cual yo voy a crear el mío o cargar un ODD. Si yo ya tengo uno, puedo cargar el mío. Pero como nosotros estamos haciendo el primero, vamos a empezar acá. Y vamos a empezar, a mí la opción que más me gusta es esta de Tape Minimal, personalizar construyendo Tape. ¿Qué significa? Por defecto te va a dar todos los elementos más básicos, lo mínimo de lo mínimo, y vos a partir de eso podés agregar todo lo que vayas necesitando. Así que vamos a seleccionar esta opción y vamos a darle al inicio. Y acá tenemos una primera pantalla donde nos piden que carguemos algo de información sobre este esquema. Primero le vamos a poner un nombre. Como es el mío, le voy a poner el Tei Gabriel. Acá le voy a poner un nombre, pero que este nombre ya va a ser el nombre del archivo, así que acá no voy a usar ni mayúsculas, ni espacios, ni nada de eso. Voy a escribir así más a lo tradicional informático, sin caracteres especiales. Esto de acá del espacio de nombres, por ahora lo vamos a dejar en blanco, no hace falta que lo utilicemos. Y luego lo que vamos a hacer es cambiar al español los idiomas de la documentación. Voy a poner como nombre de autor mi nombre. Este es un esquema que voy a crear. Muy bien, una vez que cargué todos esos metadatos, voy a ir acá arriba a este botón de personalizar ODD. Y ahí es donde concretamente voy a poder personalizar mi esquema. Acá lo que tenemos es una lista. El botón azul que está arriba de todo, que dice personalizar ODD. Este de aquí. A ver, se ve en mi pantalla este azul que dice personalizar ODD. Está arriba. Muy bien, y aquí lo que tenemos es una lista de todos los elementos que tiene Tape. Como verán, es una lista enorme, de los cuales los que aparecen tildados, por ejemplo acá, File Description, que si se acuerdan es uno de los elementos obligatorios del encabezado, ¿sí? Que tiene que estar en todos los archivos Tape, por lo tanto ese ya me lo aparece. Ya me aparece cargado. Los que me aparecen tildados son entonces los que ya forman parte de este esquema. Y todos los otros que yo quiera agregar, puedo ir tildando. Por ejemplo, si yo en lugar de usar name quisiera usar los elementos más específicos, place name. Acá está, place name. ¿Sí? Acá lo busco. Y acá lo puedo tildar. Y ahí ya queda agregado a mi esquema. Y puedo usar también otro que es específico, que es person name. Nombre de persona y nombre de lugar. En vez de usar name para todo, me agrego estos dos y tengo unos más específicos.
Entonces, una vez que agregué esos elementos, ya quedan en el esquema. Puedo agregar elemento por elemento o puedo agregar módulos enteros. Si yo acá pongo ordenar por módulo, en este botón de acá que dice por módulo, van a ver que los elementos se ordenan justamente agrupados en los diferentes módulos que son los que tienen acá a la derecha. Primero vienen todos los elementos del módulo de análisis, después todos los elementos del módulo de core, y si se siguen bajando van a ir encontrando acá a la derecha los diferentes módulos de la TI. Y si en vez de ir agregando elemento por elemento quisieran agregar todo un módulo junto, por ejemplo el de names and dates, nombres y fechas, lo que voy a hacer es darle más aquí al módulo y me va a agregar todos los elementos del módulo juntos. Bien, digamos que yo fui mirando los diferentes elementos, los fui eligiendo, ¿no? Cuáles son los que quiero utilizar y ya estoy listo para descargarme mi esquema y empezar a utilizarlo. Obviamente, para descargar van a tener que ir acá a este botón azul que dice descargar y acá les van a aparecer un montón de opciones de formatos en los cuales pueden descargar el esquema. Hay dos que son los formatos claves, los más importantes para nosotros. Uno es esquema relax NG. Este es el primero que tienen que seleccionar. Les va a bajar el esquema en el formato RNG, que es el que estamos usando para validar en VS Code. Este es el archivo que necesitamos para validar en VS Code. Y el otro formato en el que va a ser importante que se descarguen los esquemas que creen es personalización como ODD, que es el formato que utiliza esta plataforma Roma para guardar y volver a cargar personalizaciones. Digamos que yo trabajé hoy con mi personalización, estuve haciendo cosas, etcétera, etcétera, y dentro de un mes, dentro del tiempo que sea, quiero volver y seguir cambiando, pero sobre lo que ya hice, no quiero empezar de vuelta. Si yo quisiera, acá, ¿no? Dejo que se pierda todo, pero yo ya me descargué la personalización como ODD, la tengo acá arriba. Entonces, si yo voy acá al principio y en vez de seleccionar ODD pongo cargar ODD, puedo seleccionar ese archivo que me bajé, ODD, darle inicio y van a ver que me aparecen guardados todo lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Si yo voy a la parte de los elementos, van a ver de vuelta que, por ejemplo, el módulo de nombres y fechas, names and dates, me aparece todo cargado, ¿sí? Todo tildado, todo lo que hicimos recién. Se recupera. Y el otro archivo importante que les decía recién, el archivo RMG, es el que vamos a necesitar para validar el documento. Yo acá en vez de usar ejemplo esquema, utilizo de Gabriel, que es el que me descargué, RNG, me va a empezar a validar utilizando ese esquema. Y lo primero que van a ver es que me está tirando un montón de errores, ¿no? Hay un montón de cosas que no son válidas con este esquema. ¿Por qué? Porque este esquema, si recuerdan, tiene solo lo mínimo, solo lo más básico de lo básico, y yo solo agregué los nombres y las fechas. O sea que todas estas etiquetas extra que yo fui agregando no las va a poder procesar, ¿sí? Con este esquema tan básico que yo le puse. Así que vamos a simplificar esto hasta que me deje de tirar el error. Me quedo solo con las etiquetas estrictamente obligatorias. Ahí va. ¿Qué me faltó? Ah, borré de más. Fíjense acá.
que me aparece el error de que no está bien formado. Ahí es que me mandé una macana. Y ahí seguimos. ¿Qué más? La nota y el corte de página. Muy bien. Ahí lo dejé en lo básico de lo básico, ¿no? Pero fíjense que en cambio, sí voy a poder usar el elemento firstName, porque se lo agregué. Y ese sí me va a decir que es válido, ¿sí? Si en cambio yo estoy trabajando con el ejemplo esquema, el que tienen ustedes, y quiero introducir un elemento firstName, van a ver que me dice que no es válido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en este esquema cargué ese elemento y en el otro no está cargado. ¿Sí? Ahí podemos ver en la práctica cómo funciona esto de la personalización del esquema. Bueno, voy a dejar aquí la explicación de Roma porque bueno, ya se nos está por cortar la llamada y ya tampoco los quiero retener de más. De todas maneras, en la unidad se desarrolla un poquito más, algunas otras opciones, pero quería que tuvieran la oportunidad de verlo y luego cuando lean la unidad 4 volver sobre esta grabación y volver a mirarlo también si lo necesitan. De todas maneras ya saben que si surgen dudas nos comunicamos por los foros. Bien, antes de dar por terminada la llamada, última oportunidad para hacer preguntas. Hablada ahora o callad para siempre. Bueno, para siempre no, seguimos en los foros. Sí, a diferencia del primer módulo de la diplomatura que era más teórico, acá ya nos estamos metiendo más, ¿no?, en lo que es la práctica, el uso de programas. Y bueno, los módulos que les quedan ahora en adelante también son así que es muy importante que prueben y ahí con la prueba es donde surgen las dudas, ¿no? Uno lee la unidad y parece que está todo claro y después se pone a escribir y ahí es donde empieza a surgir. Así que sí, vayan probando, hagan los ejercicios y cualquier cosa me escriben si surgen dificultades. Bueno, muchas gracias a ustedes, que terminen bien la tarde y bueno, no recuerden que no tenemos encuentro el próximo jueves, después lo recuerdo también en los foros, pero cualquier duda que tengan, cualquier cosa que me quieran comentar, nos comunicamos por ahí por escrito, ¿sí? Bueno, que estén muy bien, adiós.